Señor, hemos venido a ministrarte. Viernes 1 de septiembre. Hermanos, un privilegio hoy al iniciar este noveno mes. Estamos iniciando el mes de septiembre y es un privilegio y una alegría el poder una vez más unirnos en el mensaje de la bendita palabra de Dios. Un saludo en la distancia para todos, un agradecimiento también por recibir y compartir siempre estos audios, ¿verdad? Que todo sea pues para la honra y gloria del Señor. El Evangelio para hoy, hermanos, está tomado de San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: «Dennos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras les contestaron: «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes, y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él le respondió: «Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora». Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El texto que hoy hemos leído es parte del sermón profético o sermón escatológico que tenemos en el Evangelio de Mateo y que, como decíamos el día de ayer, incluye los capítulos 24 y 25. Recuerde cómo en el capítulo 24 al Señor le hacen los discípulos 3 preguntas, y en responder esas preguntas es que el Señor se va a llevar pues todo ese capítulo. Estas 3 preguntas fueron: ¿cuándo sería la destrucción de Jerusalén? ¿Cuándo sería el fin del mundo? ¿Y cuáles serían las señales de su segunda venida? Sobre esa tercera pregunta es que el Señor estuvo desarrollando en los últimos versículos del capítulo 24, evangelio que meditábamos el día de ayer. Hoy continúa la enseñanza sobre la venida del Señor, pero ahora ya en el capítulo 25, y lo hace el Señor con una parábola. Esta parábola que es muy conocida, la cual es llamada la parábola de las 10 vírgenes. Y veamos qué les dijo. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. Para entender esta parábola, hermanos, es necesario conocer cómo se celebraban las bodas en Israel. Recordemos que en Israel, desde muy niños, los padres de familia les buscaban esposa a sus hijos. A esto es lo que se le conocía como el desposorio. Y era bastante común que 2 familias, ¿verdad?, que querían pues entablar un nexo familiar, unieran a sus hijos en matrimonio.
Ahora, al momento de hacer el pacto del desposorio, el papá del niño le daba al papá de la niña una cierta cantidad de dinero, la cual no necesariamente podía ser dinero en efectivo, sino que podía ser tierras, oro, plata, podía ser bienes materiales, ¿verdad? O de repente, pues sí, dinero. A este dinero se le llamaba o se le conocía como la dote. Esta dote servía para que el papá de la niña cuidara y preparara a esta niña para que fuera la futura esposa de su hijo. Ahora, al momento que la niña tenía su primer menstruación, la que se conoce como la menarquia, se hacía una fiesta donde la niña, obviamente en público, se cambiaba ya de ropa, pues dejaba de ser niña y comenzaba a vestirse como doncella. Pero también donde se le invitaba o se le informaba al esposo para que fuera por ella y obviamente pues la tomara ya por su esposa. En ese momento es donde iniciaba la espera del esposo, pues ya estaba lista para unirse a su esposo. Ahora, en muchas ocasiones, estos niños habían crecido distanciados el uno del otro. Claro, cuando vivían cerca, pues no era mayor problema, porque el esposo, pues estando cerca, ¿verdad?, tenía hasta cierta afinidad y cierta facilidad para poder ir y tomarla cuando él quisiera, y obviamente cuando la esposa o cuando la jovencita pues estuviera ya preparada. Pero en la mayoría de ocasiones, insisto, estos crecían distanciados. Ahora, en las familias ricas contrataban otras doncellas para que le acompañaran en esa espera y obviamente le ayudaran a la novia a engalanarse para esperar a su esposo. El esposo tenía la libertad de ir por su esposa al momento que él quisiera, y como en muchas ocasiones vivían, insisto, a grandes distancias, este podía tardar en llegar. Ahora, habían dos elementos que influían para que el esposo pudiera llegar pronto. El primer elemento era la distancia, pues recordemos que el transporte en ese tiempo era muy lento, ¿verdad? Y una persona podía tardar mucho tiempo en trasladarse de un lugar a otro, pues solamente existía, obviamente, el hecho de caminar a pie o, a lo sumo, poder tener pues algún animal de carga, ¿verdad?, para poder trasladarse en él. El segundo elemento era la madurez que se tenía para asumir esa responsabilidad. Regularmente siempre buscaban que el esposo fuera mayor que la esposa, por eso no era tan urgente al nacer un niño el poder buscar la esposa, pero sí era urgente cuando nacía una niña, ¿verdad? Aunque mi hijo ya estuviera grandecito, pero podía buscarle tal vez una niña recién nacida. Eso hacía que el niño, por ejemplo, fuera mayor que la niña unos cuantos años. Esto era conveniente dado por la madurez mental y emocional de las personas. Se sabe que por diversas razones las niñas obviamente desarrollan, ¿verdad?, y maduran más fácilmente que el niño. Esto hace entonces que una niña de 14, 15 años ya tenga una mentalidad de mujer, pero un niño de 14, 15 años siga siendo un niño. Por esa razón es que
no se sabía cuándo el esposo iba a tomarla por esposa. Lo que sí no podía hacer era el poder de rechazarla, ¿verdad? Porque en el caso de rechazarla ya era pues un problema ya más serio. Ahora, podía llegar entonces el esposo, ¿verdad?, de día o de noche, ¿verdad? Otro elemento muy importante también a tomar en cuenta es que, recordemos, no había energía eléctrica y la manera de iluminar el camino e incluso de iluminar las casas era a través de lámparas de aceite. Estas lámparas no eran muy grandes, pues eran lámparas de barro y que se podían cargar en una mano, ¿verdad? Por lógica, eran lámparas pequeñas que no tenían mucho aceite y era necesario estar llenándolas muy seguido para que obviamente la lámpara estuviera siempre encendida. Ahora, la que hoy se nos describe en la parábola, era una familia muy rica que había buscado 10 vírgenes para que acompañaran a la novia esperando el esposo. El punto es que de esas 10 vírgenes, claramente el texto las clasifica en 2 grupos. El primer grupo eran 5 de ellas que eran prudentes o sabias, como también se les llama. Pero las otras 5 eran imprudentes o insensatas, como también se les llama. Notemos acá un detalle, y es que la prudencia o la imprudencia se mide en la forma como ellas se prepararon para esperar al esposo. Pues las insensatas o imprudentes, ellas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. Y ahí está la imprudencia, en que ellas pensaban que la venida del esposo sería pronto y que no necesitarían más aceite. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara, porque ellas dijeron: no sabemos si hay que esperar bastante, no sabemos si la espera será corta, nosotros vayamos preparadas. Ahora, notemos que lo que el Señor quiere señalar es el concepto que tenían las 5 insensatas y obviamente las 5 prudentes, ¿verdad? El hecho de que para las 5 prudentes era necesario estar preparadas para esperar, y las 5 insensatas, ellas no querían prepararse porque de acuerdo a su criterio no había que esperar. Ahora, esta parábola tiene su aplicación con la iglesia, y es que nosotros, hermanos, que tenemos que vernos reflejados acá, si somos como las prudentes o las imprudentes, ¿verdad? Las imprudentes, la idea que ellas tenían era que el esposo regresaría pronto y que no necesitaba mucho aceite. Las prudentes, en cambio, dijeron: el esposo tardará en venir, llevemos vasijas de aceite. En otras palabras, las prudentes estaban preparadas para una larga espera y las otras no, ¿verdad? Ellas estaban preparadas para una corta espera. Entonces, las prudentes estaban preparadas, pues ellas creían que obviamente había que esperar bastante. Las otras no, ellas creían que no tendrían que esperar al esposo. Pero, una vez más, ¿cómo se aplica eso a la iglesia? ¿Verdad? Y es que recordemos, hermanos, que la iglesia es la esposa del Cordero. Y el Padre nos ha dado la dote para que la iglesia se engalane. Esa dote es el Espíritu Santo que el Padre ha enviado
para que de acuerdo a esa unción esté la iglesia preparándose para recibir al esposo, ¿verdad? Ahora, es importante cómo la iglesia debe de estar esperando. Claramente se nos dice que debe de estar con las lámparas encendidas para estar preparado o despierto cuando venga el Señor. Pero esto, hermanos, es lo mismo que el Señor ya ha dicho el día de ayer, cuando dijo: velen y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor, ¿verdad? Velen y estén preparados, porque no sabemos, y sabemos sí que va a volver, pero no sabemos cuándo. Ahora, volviendo a la parábola, se nos dice que a medianoche se oyó un grito que decían: ya viene el esposo, salgan a recibirlo. Y fue ahí donde se dieron cuenta las insensatas que les faltaba aceite. Porque vea, estas le dijeron a las prudentes que les dieran aceite, pero las otras les dijeron: vayan a comprar para que tengan aceite, porque no nos va a alcanzar ni a nosotras ni a ustedes. Estas fueron, dice el texto, y mientras andaban comprando el aceite, llegó el esposo, entró a la fiesta y se cerró la puerta. Al llegar ellas de comprar el aceite, comenzaron a tocar la puerta y le dijeron: Señor, ábrenos. Y él les dijo: yo les aseguro que no las conozco. Pero, hermanos, hoy en día también en la iglesia hay muchas personas insensatas que en algún momento de ellos dicen: ¿y para qué vamos a hacer tal cosa si el Señor ya va a venir? ¿Para qué vamos a construir? ¿Para qué vamos a trabajar en tal tema? ¿Verdad? ¿Para qué vamos a preocuparnos o hacer esas inversiones o elaborar ese proyecto si el Señor ya va a venir? ¿Verdad? La gente dice: si Cristo ya viene, ¿y para qué estamos pensando en largo plazo? ¿Para qué estamos pensando en proyectos a 20 años, a 15 años, si el Señor ya va a venir? Así dice la gente. Pero aquí es donde nosotros, hermanos, debemos de comprender que debemos de vivir como si el Señor viniese hoy, ¿verdad? Pero es importante comprender que debemos de planificar como si el Señor no viniese todavía. O sea, estos elementos son importantes, porque no es que estemos diciendo el Señor no viene. Sí, el Señor vendrá, pero debemos nosotros de planificar, de prepararnos, de aprovisionarnos como si el Señor no viene todavía. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros estemos trabajando para que la iglesia pueda seguir creciendo, en la medida que nosotros estemos esforzándonos a no quedarnos estáticos, sino al contrario, ¿verdad?, a estar siempre en actividad, en acción. Ahora, alguien podrá decir: bueno, pero ¿y si el Señor viene? No importa. ¿Qué decía el Evangelio de ayer? Dichoso el siervo si cuando su Señor venga lo encuentre haciendo lo que le encomendó, ¿verdad? Dichosos seremos. Por eso, hermanos, es que debemos nosotros de prepararnos. Y como termina el Evangelio de hoy, cuando dijo el Señor: estén pues preparados, porque no saben ni el día
ni la hora. Obviamente, hermanos, no sabemos esos datos, pero sí sabemos que el Señor volverá. En esa espera es que debemos de estar siempre preparando, siempre dispuestos a el momento que toque o el momento que sea, estar listos para recibir, obviamente, al esposo, recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, hermanos, ánimo y que Dios bendiga nuestras vidas. Que el Señor derrame su gracia sobre nosotros, nos perdone y nos libre de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Glorioso, tan bello y tan hermoso, oh, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú.